Hola, bienvenido. Me da gusto que perseveres y continúes en esta serie donde estamos estudiando algunos versículos del libro de Proverbios. Prácticamente estamos ya terminándola. Hoy veremos la lección número 11, cuyo tema es Mi torre fuerte. La base bíblica está en Proverbios 18:10, que dice lo siguiente: Torre fuerte es el nombre del Señor, a ella corren los justos y se ponen a salvo. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por permitirnos seguir aprendiendo de tu palabra. A través de los proverbios nos has confrontado, nos has enseñado sabiduría. Ayúdanos ahora a poder escuchar con un corazón atento y a poder obedecer todo lo que hemos estado aprendiendo. Permite que tu palabra el día de hoy en este versículo hable a nuestras vidas y nos ayude a encontrar en ti la confianza, el refugio, la torre fuerte que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. ¿A dónde corremos por ayuda? En diciembre del 2019, quizás lo recuerdas, en la ciudad china de Wuhan comenzaron los primeros casos de lo que después se convertiría en una crisis mundial terrible, grave, la pandemia de COVID-19. Esta enfermedad sacudió a todo el mundo, nos agarró desprevenidos, nos confrontó con la fragilidad de nuestra vida. Nos hizo sentir vulnerables. Quizás lo recuerdas. Parecía una crisis tan lejos de México, allá en China, pero cuando empezó a llegar a nuestro país, cuando empezó a afectar a la población, nos hizo recordar lo frágil que es la vida. ¿A dónde acudimos en esos momentos de crisis? En la pandemia, el dinero no podía vencer al virus. Vimos a personas con muchos recursos económicos morir porque su dinero no pudo comprarles la vida. No pudo restaurar sus pulmones. En un punto dado, el dinero ni siquiera podía conseguir el oxígeno que necesitaban. La popularidad en las redes, ¿de qué te servía en la crisis de COVID? No podía darte inmunidad, no podía cuidar a tu familia. Los títulos colgados por los que tanto nos desvelamos, la licenciatura, la maestría, no podían proteger a nuestra familia. ¿De qué nos sirven esos refugios, esas cosas en las cuales fundamos nuestra vida? La verdad es que ante los retos y las crisis de la vida, necesitamos un refugio seguro donde escondernos, una mano que nos ayude cuando más la necesitamos. La pregunta aquí es, ¿dónde? ¿Dónde encontramos esa ayuda? ¿Dónde encontramos ese socorro? Proverbios nos da la respuesta. Pero antes, quiero que con tu grupo de vida o en casa compartan un poco de sus experiencias. ¿Qué viviste durante la pandemia? Vamos a analizar lo que nos enseña Proverbios 18:10. Salomón empieza hablando de una torre fuerte. ¿Qué es una torre fuerte? Si tienes tu manual en la página 23 puedes ver una imagen que nos da la idea, ¿no? Es una estructura elevada, alta, hecha de piedra, de ladrillo, que se construía con propósitos de defensa o de ataque, para defender a la ciudad en caso de ataque, pero también a partir de esa torre poder responder, poder lanzar flechas, piedras y atacar al ejército contrario. Desde la torre fuerte, los atalayas vigilaban la posible presencia de enemigos. Segunda de Crónicas 14:7 dice lo siguiente: Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Edifiquemos ciudades y vamos a cercarla con muros, y esos muros que tengan torres. Entonces, aquí podemos ver el propósito militar de las torres, pero también en las torres la gente podía refugiarse en tiempos de ataque.
porque eran estructuras que se construían con la intención de que fueran inexpugnables. Esta palabra rara, pero tiene un significado bien interesante. La palabra inexpugnable significa que no se puede tomar, que no se puede conquistar, que es invencible. Esa era la idea al construir estas torres, por eso se hacían altas, fuertes, de piedra. Cuando había una guerra, la gente podía correr y meterse en la torre y ahí resguardarse de los ataques del enemigo. Es una metáfora interesante de la vida. Todos necesitamos un lugar así. Todos necesitamos una torre fuerte a donde podamos correr, refugiarnos y encontrar ayuda en nuestros problemas y en nuestras crisis. Esa es la intención de Salomón al hablar de una torre fuerte. Pero la torre fuerte en este pasaje no se refiere a un lugar físico, porque a final de cuentas toda torre humana puede caer. Estas murallas fuertes de Jerusalén, estas murallas grandes de Jerusalén fueron destruidas, derribadas cuando Babilonia las conquistó. Entonces Salomón aquí no está hablando de un lugar físico. Salomón se refería a un lugar seguro y eterno, el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. El lugar donde nos refugiamos es el nombre del Señor. Y aquí Salomón usa el nombre del pacto, Yahvé. Torre fuerte es el nombre de Yahvé. Un nombre que tiene una profundidad teológica impresionante. Un nombre del cual podemos aprender y aprender porque nos revela la grandeza de Dios. Yahvé es el nombre con el cual Dios se revela a Moisés. Yo soy el que soy. En este nombre encontramos la afirmación del ser eternamente presente de Dios. Yo soy. Está en el origen, al final de toda existencia. Yo soy. Por tanto, es un Dios único, incomparable, sin limitaciones, dice el diccionario Caribe. Y William MacDonald dice, este nombre de Yahvé proclama que Dios es existente en sí mismo, suficiente en sí mismo, eterno, soberano. Todo esto representa el nombre de Yahvé. La frase el nombre del Señor implica su persona, su carácter, sus atributos. David Guzik menciona que debido a que el nombre de Dios representa su carácter en todos sus aspectos, el creyente puede pensar en los aspectos del carácter de Dios y encontrar un refugio fuerte y seguro en ellos. Es decir, para que quede así bien clarito, yo puedo pensar, Señor, tú eres un Dios de amor, así que me refugio en tu amor. Señor, tú eres un Dios de misericordia, así que me refugio en tu misericordia. Señor, tú eres un Dios de fortaleza y en medio de esta situación me refugio en tu fortaleza. Señor, eres un Dios de justicia, así que me refugio en tu justicia. Señor, eres un Dios que sana y en esta enfermedad me refugio en tu sanidad. Esta es la idea del nombre del Señor, que representa su persona, carácter y atributos en los cuales tú y yo podemos refugiarnos. Ahora, yo te hablé de algunas cualidades de Dios, pero hay muchas más. ¿Qué cualidades tiene nuestro Dios en las cuales podemos encontrar refugio? Quiero que comenten como grupo, por favor. Qué maravilloso pensar que cuando estoy triste puedo refugiarme en este Dios de amor. Que cuando me siento desanimado puedo refugiarme en este Dios de fortaleza. Que cuando me siento angustiado puedo refugiarme en un Dios de paz. Que cuando me siento enfermo puedo refugiarme en un Dios que sana. Torre fuerte es el nombre del Señor.
A lo largo del capítulo 18 de Proverbios, Salomón ha estado mencionando los refugios que construye el ser humano para sentirse seguro. Si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame. Proverbios capítulo 18, versículo 11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Versículo 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Salomón nos habla entonces que a veces el ser humano construye su refugio en el dinero, en el orgullo, incluso en el hombre mismo, ¿no? El ánimo del hombre. Pero todos estos refugios son vanos, son castillos en el aire que no pueden sostenernos en los momentos de verdadera necesidad. Por eso Salomón dice, torre fuerte es el nombre del Señor. Solo Dios puede sostenernos. A Él correrá el justo y será levantado. Salomón usa la palabra hebrea sagab, que significa poner en alto, defender. Lo que nos enseña que podemos correr a Dios y ser levantados. La idea es que nos levanta y nos pone fuera del alcance del peligro, las tentaciones, tranquilos y seguros. Ante las crisis de la vida donde ni el dinero, ni el orgullo, ni nada de este mundo nos puede sostener, el nombre del Señor es algo que nos levanta, que nos cuida, que nos protege, que nos pone seguros fuera del alcance de todos los peligros. El nombre del Señor. Todos atravesamos momentos de crisis donde clamamos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es este Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Seguramente tú has atravesado crisis, problemas, desaliento, situaciones donde nos sentimos solos y decimos, ¿quién puede ayudarme? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero la Biblia nos enseña que no estamos solos. Tenemos un refugio en Dios. Este proverbio nos enseña lecciones muy importantes que tú y yo tenemos que tener presentes al afrontar la vida para vivir con sabiduría. Primero, debemos buscar un buen refugio. Tienes que buscar un buen refugio. Tal como en los tiempos del Antiguo Testamento, hoy seguimos construyendo nuestras propias fortalezas para sentirnos seguros. El ser humano sigue construyendo sus castillos donde se siente seguro. Algunos lo hacen en las riquezas. Quieren dinero, quieren una gran casa, una cuenta en el banco y entonces se sienten seguros. Cuando tienen mucho dinero en el banco, sienten que pueden afrontar la vida. Otros lo hacen en títulos académicos. Quieren estudiar, prepararse, licenciaturas, maestrías, doctorados y entonces se sienten seguros. Otros más ponen su seguridad en su pareja. Quiero un esposo, quiero una esposa y la voy a cuidar y ella me va a dar la fuerza, la fortaleza que necesito para afrontar la vida. Y aunque obviamente que nuestra pareja, que nuestra esposa, que nuestro esposo en el caso de las mujeres puede darnos esa ayuda, no es el refugio eterno. Algunos ponen su fortaleza en los logros de nuestra sociedad, en la medicina, en la ciencia. Y sabes, no quiero decir que estos refugios estén mal o que sean pecado, para nada, pero no son refugios eternos. Son refugios frágiles ante las tormentas de la vida. Hoy aprendimos que el único refugio inexpugnable, que no se viene abajo, que no se vence, que es seguro y eterno, es nuestro Dios. Yo te aconsejo que busques un lugar verdaderamente seguro para que cuando lleguen las crisis de la vida, que a todos nos llegan, puede ser una pandemia mundial, o puede ser una crisis familiar, o puede ser una depresión emocional muy personal. A todos nos llegan las crisis, pero que cuando nos lleguen
tengamos un verdadero refugio a donde correr. Segunda enseñanza que nos deja Proverbios: nuestro Dios es poderoso para salvarnos. Al usar el nombre del pacto, Salomón nos recuerda lo grande que es nuestro Dios. Es eterno, es suficiente en sí mismo, es inmutable, pero también es amoroso, misericordioso, es grande, es fuerte, es bueno, es fiel y es muchísimas más cosas. Por eso nos recuerda Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Su poder obra a nuestro favor. El hecho de que Salomón nos recuerde que Yahvé es nuestro refugio nos debe llevar a pensar, a entender quién es el Dios que yo tengo. ¿Sabes? A veces nos golpean los problemas de la vida, las crisis, y se ven grandes, ¿no? Una pandemia, obviamente, una enfermedad o una crisis económica, te quedas sin trabajo y vemos este problemote y decimos, ¿qué voy a hacer? Pero ante estos problemas de la vida, Salomón nos recuerda ver esta torre alta, este refugio eterno que tenemos, que es Yahvé, el Señor. Él es eterno, Él es suficiente. Él es amoroso, Él es bueno, Él es proveedor, Él es hacedor de milagros, Él es grande, Él es fiel. Y cuando veo la grandeza del Dios que tengo, el poder que tiene mi Dios, pero también el amor y la misericordia que tiene para ayudarme en momentos de crisis, yo puedo ver que el problema, aunque es grande, no es tan grande como mi Dios. Esta situación no es nada para el Dios que yo tengo, para el Dios en el que yo he creído. Mi Dios es poderoso para salvarme. Eso tengo que recordar cuando llegan las situaciones de la vida, estos problemas. El poder de Dios obra a nuestro favor. Pero la tercera enseñanza es sumamente importante. Debemos tener una relación con Dios. David Guzik menciona, esto no está arraigado a un dicho mágico de su nombre como si fuera un hechizo, sino que está en el nombre del Señor como una declaración de su carácter y su persona. ¿Sabes? No podemos usar a Dios, no podemos clamar a su nombre a nuestra conveniencia solo cuando tengamos problemas. Esto es a veces tan común, tristemente tan común. Nunca oramos, nunca nos acordamos de Dios. Venimos a la iglesia por tradición, no prestamos atención, nunca leemos la Biblia. Pero cuando nos llegan los problemas, entonces sí, ay Diosito, ayúdame, ay Señor, ayúdame, ay sáname, ay por favor. Y a veces Dios es misericordioso, Dios es bueno y nos ayuda, pero estarás de acuerdo conmigo que no es la manera correcta. No es un hechizo el clamar a Dios, no son palabras mágicas. No quiere decir que en medio de la prueba yo simplemente puedo decir, Dios ayúdame, y Dios está ahí como un genio mágico para ayudarme, para resolverme el problema, para sacarme del apuro. No, Dios no es el genio de la lámpara, Dios no es alguien que está a nuestra disposición, Él es Dios, Él es el Señor. Lo que este pasaje nos enseña es que debemos tener una relación profunda con Él. Una relación cercana, que haya confianza, que haya intimidad, que tengamos una relación construida en el día a día a lo largo de toda la vida, que Él sea mi Señor, mi Salvador, mi Padre, mi amigo, que caminemos juntos, que vivamos juntos y que cuando llegue la prueba yo pueda decirle con toda confianza, papá, ayúdame. Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios por ayuda, Él me escuchó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. Esta es la certeza del hombre que tiene una relación con Dios, mi clamor llegó a sus oídos.
Debemos tener una relación con Dios tan cercana, constante, profunda, que podamos decir como David: yo oré a Dios, mi clamor llegó a sus oídos, porque sé que Él es mi Padre, mi amigo, sé que camina conmigo, sé que yo camino con Él, mi oración llegó a Él. Yo creo que todos tenemos testimonios de cómo Dios ha sido nuestra torre fuerte en momentos de necesidad, y quisiera dejar este espacio para que como grupo compartan un testimonio de cómo han visto a Dios ser su torre fuerte. Es una bendición saber que en Dios tenemos un refugio seguro, eterno, invencible. Esto cambia nuestra perspectiva ante los retos de la vida. Ya no veo lo grande de mi problema, puedo ver lo grande, lo poderoso y eterno del Dios en el que yo he creído. Puedo ver su amor, su gracia, puedo sentir su compañía y afrontar entonces los retos con fe. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él corremos y en Él encontramos refugio. Quiero pedirte que hagamos una oración y le pidamos a Dios que nos ayude a confiar en Él cada día. Señor, la vida humana siempre nos va a enfrentar con retos. Es parte de esta vida en la tierra afrontar situaciones difíciles. Pueden ser crisis mundiales como la pandemia. Pueden ser situaciones familiares o pueden ser también problemas a un nivel muy personal. La vida siempre nos pone ante retos difíciles y la verdad es que necesitamos una torre fuerte, un lugar al cual correr. Y hoy aprendimos, la vida misma nos ha enseñado que esos refugios no pueden ser el dinero, los títulos, una relación, una cuenta en el banco, un trabajo. Esos refugios se vienen abajo, Señor. Solamente hay un refugio eterno. Solamente hay una torre fuerte que permanece ante cualquier reto, ante cualquier problema, que permanece a lo largo de los años, de los siglos, de la eternidad, y eres tú. Señor, ayúdanos a ponerte a ti como nuestro refugio. Que nuestra seguridad no descanse en el dinero, en nuestra popularidad, en una relación. Que nuestra seguridad la depositemos en ti. Que tú seas nuestro refugio. Ayúdanos a recordar lo grande que eres, Dios, porque a veces en la crisis se nos olvida. A veces nos concentramos tanto en lo grande del problema que nos olvidamos que tú eres más grande y poderoso que cualquier cosa. Ayúdanos a recordar lo grande que eres y ayúdanos a confiar, a correr a ti, a creer que tu poder obra a nuestro favor. Pero Señor, que no lo hagamos solamente en momentos de crisis. Que no clamemos a ti solamente en medio del problema. Ayúdanos a construir una relación contigo cercana, íntima. Ayúdanos a conocerte como nuestro Padre, como nuestro amigo. Ayúdanos a tomarte de la mano y caminar día tras día en las buenas, en las malas, en los momentos de crisis y en los momentos de bendición. Cada día caminar contigo. Tener una relación contigo y que cuando nos toque atravesar los valles de sombra podamos como David clamar a ti y tener la certeza de que nuestra oración llega a tus oídos. Ayúdanos, Señor, a no buscarte nada más en los problemas, sino a buscarte cada día porque te necesitamos para vivir. Señor, ayúdanos a recordar siempre que en ti tenemos un refugio eterno. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.